Bienvenidos a W Ver y Rever. Hoy vamos a hablar de política, de polémicas, de vacunas y mucho más. Con ustedes, su conductor, Nicolás Wiñaski. Bueno, para todos, no sé por cuánto tiempo más voy a seguir usando el barbijo, porque el peronismo está por decretar, de modo implícito, el fin de la pandemia. ¿Estás de acuerdo vos con esto? ¿Para vos la pandemia ya pasó? ¿Hay que dejar de usar barbijo en la calle? ¿Crees que se puede ir a la cancha de fútbol con la cancha llena o con el aforo del 50% que no se cumplió? ¿O crees que todo esto es un ardid del gobierno que tiene que ver con la campaña electoral y con la catástrofe, lo quise decir canchero y me salió mal, catástrofe del PJ en las PASO? Esto es información. Es un poco a las dos cosas. Efectivamente, el COVID está bajando, por suerte, en la Argentina. También los fallecidos, aunque con un nivel de contagiados y muertos que es trágico, por supuesto. Pero también hay una estrategia política. El peronismo quiere dar por terminada la pandemia el 14 de noviembre. Se terminó. Esto no lo determina, ¿no? Ni Mansur ni el Partido Justicialista, si hay pandemia o no, sino la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿por qué el peronismo quiere dar por terminada la pandemia? Primero, para dar una sensación a la sociedad que le crea que hay un alivio, que se puede trabajar, que se puede ir a la cancha, etc. Pero también porque, según los cálculos de los jefes territoriales del PJ, lo que pasó en las elecciones, y estás viendo ahí a Fernando Iglesias, protagonista hoy de una sesión trunca para el oficialismo, y tal vez es el diputado más polémico de la Cámara de Diputados. Se lo vamos a preguntar. También está Conrado Stoll, con el que vamos a hablar todos estos temas del COVID, y además te vamos a mostrar los protocolos más ridículos que hay que cumplir ahora. Porque mientras el gobierno dice una cosa, en algunos lugares todavía los protocolos obviamente existen. Quédate porque está Fernando Iglesias, que hoy volvió a hacer lío en el buen sentido en la Cámara de Diputados, y hay para preguntarle muchísimo. A ver, se pone serio ahí Iglesias. El diputado, además tuitero, muy polémico. Decía, el peronismo el 14 de noviembre quiere elecciones, el acto eleccionario, igual a como eran antes de la pandemia. Porque efectivamente, y esto de acuerdo a fuentes inobjetables del PJ, que se hayan puesto más escuelas, que se hayan separado las mesas de votación, que haya habido alguien que tenía el control sanitario supuestamente de los colegios, que las colas de los votantes hayan sido al aire libre, generó que mucha gente que fue a votar o se fue porque vio cola o fue a la escuela de siempre y le tocaba otra y terminó no votando. Lo que quiere el PJ es que el domingo 14 de noviembre, cuando se pelea de verdad por el poder, el acto sea eleccionario, las elecciones sean igual que antes. Además está, obviamente, todo lo que tiene que ver con la estrategia del plan Platita, los votos a cambio de agua. Hoy Capitanich, ¿saben qué? O ayer inauguró una canilla en Charata, Chaco, y lloró. Abrió una canilla y lloró. Supuestamente llega el agua a esa ciudad, pero en realidad, efectivamente no. Todo esto que te estoy contando tiene que ver con el resultado de la elección y sobre todo con la elección que viene, porque la elección que viene es la lucha por el poder real. Sigue serio ahí Fernando Iglesias. Hoy en el Congreso se vio una de las cuestiones que ahora te voy a enumerar, que fue Máximo Kirchner queriendo votar una ley y no tuvo quórum. El PJ no tuvo quórum en el Congreso. Ya se lo vamos a preguntar a Fernando Iglesias, que participó de esas negociaciones. Se generan, siempre después de las derrotas electorales, en los partidos y más en esta familia muy disfuncional que ya es el Frente de Todos, peleas que estaban latentes y que de golpe son públicas, que nos contaban en off la gente del poder y después de mentira, pero que en realidad todos sabíamos que existían. La de Cristina Kirchner y Alberto Fernández es, digamos, la más pública y además notoria. Aparece gente que
le pega un piñazo a la mesa, o gente que agarra, tira el mantel y rompe todos los platos, cosas que pasan cuando la gente está enojada. Hay un reacomodamiento que hizo Fernández de Kirchner, o Cristina Kirchner como se llama ahora en Twitter, ni bien ocurrió la derrota, que fue tratar de imponer renuncias a ministros y cambiarle el gabinete de Alberto Fernández. Lo hizo. ¿Quién ganó, quién perdió con esa situación? Todavía no se sabe. También le intervino el gobierno a Kicillof. Digo, no se sabe porque hoy, por ejemplo, almorzaron Cristina Kirchner y Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Se desconoce el contenido de la charla, por lo menos yo no logré conseguirlo, pero por lo menos se volvieron a ver, porque no se hablaban. Insisto, ella logró imponer un cambio de gabinete, intervino el gobierno bonaerense para hacer el poder que está desde atrás, o muy desde atrás. Que es algo parecido a lo que le pasa al peronismo. El peronismo perdió las elecciones, quiere recuperarlas, pero sale desde muy atrás. Y además con cierto desánimo, por las peleas internas, por una sensación que hay de derrotismo. ¿Y qué es lo que empieza a pasar cuando la gente percibe esto? El poder es algo muy extraño. ¿Qué es el poder? Está y no está. Te sentás con alguien que tiene poder y te das cuenta. Te sentás con alguien que no tiene poder y te das cuenta. La gente, tal vez por la cuarentena, o alguna gente, empezó a generar hechos que por ahora son aislados, pero tal vez tengan que ver con un fenómeno nuevo. ¿Viste cuando hay un dique gigante que es imperforable, que contiene todo el agua, que es ancho, alto, gigante? Imagínate que eso es el Frente de Todos o Cristina Fernández de Kirchner. De pronto hay una grieta en ese dique y empieza a pasar un poquito de agua. Fernando Iglesias sigue con atención lo que estamos diciendo, ya vamos a hablar con él, también con Conrado Stoll. Hablaba del dique, de la grieta, que empieza a pasar, que no es la grieta, sino la grieta del dique. Y empiezan a pasar cosas que antes no pasaban. Gente que se le empieza a animar a los jefes. Martín Guzmán, por ejemplo, el ministro de Economía, a quien Cristina Fernández de Kirchner odia. Lo quiere ya fuera del cargo. Y él se quiere quedar. Él se quiere quedar. Martín Guzmán, por primera vez, siendo un ministro, él se animó a criticar a la jefa Kirchner. Lo hizo de un modo bastante pícaro, quizás más parecido a las calles de La Plata en la que se crió que a las calles de Nueva York donde estudió. Habló en la televisión o hizo declaraciones, la elogió muchísimo a Cristina, hay que cuidarla, es la mejor, ¿eh? Y de golpe dijo, pero está equivocada, no hubo un ajuste con el presupuesto. Y le pegó tal vez del modo que más le duele, que es, está desinformado, no sabe de lo que dice. Arde ella, arde. Otro modo, otra prueba de cómo se rompió el dique y empieza a pasar el agua, fueron las declaraciones del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, que es el intendente de Escobar, donde se lanzó la campaña electoral. ¿Se acuerdan? En una fábrica de cloro que fue en Escobar. Bueno, él fue el primer intendente que en público se animó a decir, no vamos a ganar las elecciones. Es intendente del peronismo, un varón del conurbano, digámoslo, que es de una nueva generación, y se animó a decir, así no vamos a ganar las elecciones. Los cambios que hicieron en el gobierno están mal, la pelea estuvo mal. Ahora bajó un poco el tono, pero lo dijo. No rompió con sus jefes. Les habló antes de lo que iba a decir y efectivamente cumplió. Esto lo escribió hasta Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Cuando se le tiene miedo a quien manda, hay cosas que no se hacen o que generan una retracción, ¿no? Pero te conté lo de Guzmán, lo de Sujarchuk y además pequeñas cosas que antes no pasaban en actos del peronismo bonaerense más grosso, más poronga, como se dice en el barrio. Mirá, La Matanza, el lugar donde se juegan las elecciones, el corazón, la madre de todas las batallas. Un pibe se sube al escenario y mirá. Estaba hablando de quién uno quiere ser, y yo siempre tuve desde chico una visión clara de quién quiero ser. Un sueño, ¿no? De quién y qué quiero ser cuando sea grande. Y yo la verdad siempre soñé en ser chorro, como acá la gente acá y muchos más por acá. Chorro y vago, el sueño de todo el mundo. Gracias.
Emiliano Bondarchuk se llama. Esto no pasaba en La Matanza. En un acto donde... En un Lollapalooza que inventó Espinosa, los chicos le dijeron, y esto lo contó Bondarchuk, le dijeron que iban a un acto o a una cuestión escolar, académica. Cuando llegaron en un acto de campaña. Y saben que los pibes no son más boludos, no son boludos. No son boludos, ya nos lo demostró Jeremías, el chico que filmó a la madre, a la maestra que le gritaba, que lo trataba mal. Él en realidad la estaba filmando y después filtró el video. Y además dijo, ¿qué me enseñó todo esto? A que tengo que estudiar. Ya no se comen más estas cosas. ¿Son episodios aislados? Sí y no. Como te decía, hoy almorzaron Cristina y Alberto en Olivo. Está todo el peronismo muy pendiente de qué puede haber pasado ahí. Y estas cosas, como lo de La Matanza, o como otra cosa que pasó hoy en Moreno, un acto, la intendenta Fernanda Raberta de Lancé se acerca a un señor con bastón y les empieza a reprochar que no le asfaltaron la calle. Antes no pasaba. Yo no sé si esto va a determinar o no la elección, pero no pasaban esas cosas. Igual que en un canal oficialista, colega, les mandamos un saludo, entrevistaron al azar, completamente al azar, a gente que estaba caminando en la peregrinación a Luján. Pararon un grupo y le dijeron, ¿por qué vienen caminando a Luján? Y respondieron que lo hacían para que Cristina no vuelva a ganar o pierda. Obviamente fue al azar. Esto está latiendo en la sociedad. Por algo se perdió el peronismo en las PASO. El peronismo cree que puede ir a buscar los votos en barrios carenciados de gente que no fue a votar. Pero hoy se vio a esta persona en Moreno, que vive en un barrio que ni siquiera tiene una calle asfaltada, que se le animó la intendente y fue hasta a la cara, le dijo, vos me lo prometiste la otra vez, no asfaltaste mi calle. Entonces yo no sé cuánto hay de cierto en esa teoría de podemos ir a buscarlo a los votantes. La elección está terminada para nada. Para nada. El plan platita, no sé si va a llegar rápido a la gente o si va a llegar algo de dinero. Pero nunca hay que subestimar tampoco el peronismo. La estrategia del gobierno ahora respecto al presidente es transformarlo en alguien, no en un estadista, porque ya supuestamente lo es, sino en alguien que escucha a la gente en la calle. Porque la gente en la calle le votó recontra en contra. Y ahora aparece Alberto Fernández haciendo cosas como esta, mirá. Estamos los trabajadores de la región. Gracias, compañero. Nosotros hoy más que nunca. Mucha fuerza. Nosotros somos peronistas, pero desde la cuna, Alberto. Gracias, compañero. Necesitamos, hoy en YPF, en la puerta 2 de YPF, nos cagaron a todos a palo. Nos cagaron a todos a palo, los trabajadores no nos dejaron entrar a trabajar. Toda la guerra los barra. Gracias, compañero. Den una mano, Alberto, den una mano, nosotros somos gente buena. Claro, pasan esas cosas en la calle. En la puerta 4 de YPF me cagaron a palos, Alberto. O este señor con bastón que se le acercó al intendente de Moreno. Y le dijo, vos la calle me la prometiste. Inmediatamente la señora Fernández, la intendenta de Moreno, ¿no, Cristina? Tuiteó que estaba faltando la calle esa justo. Fue simpático, pero no. ¿Vieron lo que vale que una sola persona se anime? Una. Se le animó una y apareció el tuiteo de la calle. Como hoy decíamos, el oficialismo también, por primera vez creo, convocó a votar una ley en diputados y no hubo quórum. Máximo Kirchner no consiguió el quórum y se cayó la sesión. Estamos con Fernando Iglesias, te lo contaba antes, el diputado más polémico para hablar de todo esto. Pero vamos a hablar de lo importante. ¿Viste lo que vale tu voto? Vale mucho, no importa a quién vas a votar. Pero voto a voto, parece un lugar común, se puede generar un agua, una agüita, que genera después un agua más grande, que después es una tormenta, y que después llena un dique, y finalmente, voto a voto, ese dique se va rompiendo de a poquito y estalla todo por el aire. Bienvenidos a W, Ver y Rever, este programa acaba de empezar, recién.
Hoy en W, el diputado más polémico del país. Es un referente entre los halcones de Juntos por el Cambio, provocador y filoso en las redes. En nuestros estudios, el diputado Fernando Iglesias. ¿Cómo le va? Bien, hoy un poco mejor, me parece que ha habido algunas buenas noticias y espero que esto siga. Me parece que... El quórum está hablando usted. Sí, O la falta de quórum. la falta de quórum. Digo, el gobierno sigue sin registrar el kirchnerismo, el peronismo kirchnerista, para ser preciso, sigue sin registrar lo que ha pasado. Es muy patético ver a estos señores que gobernaron la Argentina volteando los gobiernos, ¿no? El manual de desestabilización de gobiernos, así lo llamó Cristina Kirchner, que volteó a Alfonsín, que volteó a De la Rúa, que decían que eran los únicos que podían gobernar, que eran los que podían hacer todo, los depositarios del poder, los demás no podíamos hacer nada, que eran los únicos que sabían gobernar. Digo, creo que ha quedado claro que esos dos grandes mitos del peronismo se acabaron, no saben gobernar, hicieron un desastre. Ya da por terminada la elección así. Me asombraría que, viendo lo que hicieron después de las elecciones, la gente vote otra cosa, ¿no? Porque ese espectáculo de pérdida de poder que hoy han vuelto a ofrecer. A ver, da pena verlo a Máximo Kirchner llorando porque no le dimos quórum. Digo, ¿Por qué? Porque vamos a suponer que nosotros llamamos una sesión especial y ponemos 4 leyes o 5 leyes que se nos ocurren a nosotros que hay que tratar. ¿Ellos nos van a dar quórum? Claro que no. Entonces, si vos no tenés la mayoría, te tenés que sentar con la oposición y decir, bueno, nosotros queremos tratar estas 4 leyes, está muy bien, y nosotros decimos, bueno, nosotros queremos tratar esta, queremos hablar, por ejemplo, esencialidad de la educación. Basta de huelgas. Eso hasta que lo plantearon hoy en una negociación que se abrió después, antes. No quisieron, fueron ahí y pensaron que nos iban a partir y pensaron que iban a conseguir el quórum. Y después salen llorando. Entonces, esta imagen de los únicos que pueden gobernar. ¿Alguna vez le dio quórum a la oposición o no? Cuando había un temario de acuerdo, desde luego, cuando nos parecía que las leyes que se planteaban eran buenas y podíamos poner alguna de las nuestras, es razonable que nosotros no hagamos una oposición feroz a cualquier cosa. Pero la verdad es que con la situación la situación que está viviendo el país, la situación sanitaria, la situación económica, la situación educativa, el desastre de relaciones internacionales, todo eso, y salen con el etiquetado, con un etiquetado frontal. Con todo respeto, yo no digo que sea... La ley es muy mala, la iniciativa está bien. La ley es mala, hay mucha gente que está como a favor de la... Yo estoy a favor del etiquetado, no de la ley que hacen. Por ejemplo, vos tenés a la industria. Tenemos un problema de ocupación y a la gente pidiendo trabajo en todos lados. Cuando vos decís defender las fuentes de trabajo, te dicen sos lobista de las empresas. Ahora, si vos a una empresa argentina que exporta alimentos a Brasil, le haces poner un etiquetado de este tipo, lo ponés en condiciones desventajosas con respecto a Brasil. Hablaste con Brasil, intentaste que la ley fuera en los dos lados pareja, no hiciste nada. Entonces mandás al muere a las empresas. No te importa el trabajo. Entonces, la ley es mala, así como la hicieron es mala. Es una ley, como siempre, con este sesgo antiempresas, bueno, lo que sabemos del kirchnerismo, por eso se están yendo las empresas. Pero además, la metodología es inaceptable. Que Máximo Kirchner nos acuse a nosotros. Dice, la oposición no le importa la salud de los argentinos. A ver, hagamos una cuenta. Rechazaron a Pfizer, vacunatorio VIP, más de 100.000 muertos, de los cuales casi ninguno estaba doblemente vacunado. Hoy proponen, supongo que va a hablar después, me interesaría mucho la opinión de Stoll después, proponen vacunar con una vacuna que no está aprobada a los chicos argentinos, y a nosotros no nos preocupa la salud de los argentinos. Me están tomando el pelo. ¿Y por qué cree que hace esas cosas Máximo Kirchner? ¿No será una estrategia? No, yo creo que son profundamente incompetentes. Siempre los vemos como si manejaran algo, ¿viste? Son profundamente incompetentes y no es la primera vez. A ver, el peronismo ha gobernado, entre comillas, bien armado grandes fiestas de consumo popular, los días más felices, cuando ha tenido viento de cola. Con Perón al principio, con Menem al principio y con Kirchner al principio. La rifaron todas, se la quemaron en 4 años y después vinieron décadas de crisis. Y cuando tuvo que gobernar en situaciones difíciles, como le tocó a Alfonsín, como le tocó a De la Rúa, como le tocó a Macri, no es que hicieron un desastre. A ver, 75, Rodrigazo, triplicaron la pobreza en un año. 2002 con Dualde duplicaron la indigencia, es decir, los argentinos que no tenían ni para comer, se podría decir, duplicaron. De la Rúa se fue del poder y vino lo que vino después.
Pero es una discusión larga. No, De la Rúa se fue del poder con 38% de pobreza y 10% de indigencia. Un año después, con las medidas de Duhalde, había 57% de pobreza, es decir, 50% más, y la indigencia había saltado de 10 a más de 20, se había duplicado. Cuando gobiernan en situaciones no fáciles, como la que le tocó a este gobierno, es cierto, hacen un desastre. Mentira que saben gobernar. Son un verdadero desastre, se ha visto en lo educativo, en lo sanitario, en lo económico, en relaciones exteriores, un desastre completo. ¿Lo vemos hoy en la tarea legislativa? ¿A usted? Vamos, dale. A ver. Samarvide Federico Raúl, presente. Sotos Miguel Ángel, presente. Zubik Mariana, ausente. Para Ahí estaba con su mochila. ¿Por qué armó ese lío? A ver, Massa estaba haciendo una cosa insólita que no se hace, que es tomar lista a los diputados ausentes y presentes. Eso no existe. Es simplemente una botoneada barata del señor Massa, que es un animador de fiestas infantiles. ¿Por qué sería una botoneada si se pueden ausentar porque la ley? Porque está claro, porque no hace falta. Figura en el quórum, figura en el acta, figura en todos lados. Si está presente o no está presente, no hace falta. Ajá. Ahora, estaba el caso de esta mujer desaparecida desde mayo, desaparecida en Santa Cruz. Vos conocés, Nico, Sí, el Río caso. Gallegos, sí. En Río Gallegos. Otra vez el entorno de los Kirchner, otra vez dinero otra vez termosellados, todo el tiempo lo mismo, ¿no? Desaparecida, la hija denuncia el tema de los termosellados, hay un allanamiento, bueno, contalo vos el caso. Sí. Otra desaparición ligada a la violencia, no. ligada a esto, y No sé si se podría decir así, pero sí que la jueza que empezó a investigar el caso, que es familiar de los Kirchner, hizo la verdad que todo como para no encontrarla. Está jubilada, madre de 4 hijos, abuela de 6 nietos, y le terminó diciendo a la hija, que es la que lleva más adelante la lucha, a tu mamá se la comió un mamífero. Esto es real, yo sé que parece ficción. A tu mamá se la comió un mamífero, le dijo. Porque la hipótesis judicial era que se había tirado a la ría de Río Gallegos, el cuerpo nunca fue encontrado. Bueno, y usted mostró la foto de... claro, porque estaba pasando lista y le dije, acá tenés una persona que está ausente, ¿no? Anotala en tu lista. Ajá. Eso le dije, por supuesto, a los chicos no les cayó mal, porque hay que investigarlo. Pero ya sabemos cómo es el entorno de Río Gallegos, ya sabemos quiénes están ahí, ya sabemos quiénes manejan todas estas cosas, y ya sabemos las cosas que pasan. Todo el día tenemos muertos, desaparecidos, 70 millones de dólares lavados por el secretario en Miami, bueno, lo que es el kirchnerismo, ¿no? 500, 70, 50 la Lázaro. Bueno, vos tenés mejor los datos que yo. 500. Ahora, ¿por qué hace esas cosas? Porque me parece que es importante darle relevancia a algunos temas que si no pasan desapercibidos en la agenda. Y porque me parece además que hay una cosa que es importante. Lo mostraste muy bien. Déjame identificarme con los chicos que salieron a decirle a esto, ustedes son chorros y son vagos. El peronismo ha ejercido el poder de manera psicopática sobre la Argentina, haciéndose el poderoso y poniendo al otro siempre a la defensiva. A mí me parece que es muy importante demostrarle a la sociedad argentina que hay una oposición que no les tiene miedo y que les va a decir las cosas en la cara y que va a ir por el poder porque quiere cambiar las cosas en el país. Eso me parece que es fundamental. Ahora, de estas vivió muchas, ¿no? ¿Cómo es? De estas vivió muchas, digo, como de esta situación en el Congreso. En el Congreso, sí, claro, porque yo estoy ahí. Le pegaron. A mí me pegan con todo. A ver, yo tengo 64 años. Sí. ¿Lo putean mucho en la calle? Durante 63 años, no tuve nunca que ir a un tribunal a defenderme. Ni un juicio penal, ni un juicio civil, nada en 63 años. Este año tengo 3. Entre Florencia Peña, el diputado Tailade y qué sé yo, 3 juicios penales, ¿entendés? Sí, en la calle hay muchos fascistas sueltos, pero a mí no me preocupa. Me preocupa
la violencia y la agresión que vienen del poder, porque eso sí ha sido sistemático y es una forma de intimidar a los diputados de la oposición, sobre todo a los que le decimos Hoy que le lo que no gritaban. les gusta. Hoy que le gritaban. No recuerdo, que no les presté mucha atención. Probablemente machirulo, porque cuando no Claro, tienen, eso le iba a preguntar. cuando no tienen nada de que decir, dicen machirulo. ¿Viste? Vos decís, la directora de Migraciones La acusó está de violando, misógino. pero está violando los derechos. Pero- ¿Cómo es que yo tengo que renunciar a mis derechos constitucionales para poder salir del Eso país? lo entiendo, pero si ella siente que hubo un agravio misógino de su parte, ¿Cuál fue el agravio misógino? le estoy preguntando a usted, ¿no? Ninguno, porque nunca pueden citar nada. Lo mismo que Florencia Peña. ¿Cuál fue el agravio misógino? Nunca nada. Entonces, miente que algo queda. Dios, misógino, y vos te tenés que defender la acusación. No, primero vos me tenés que decir cuál es el tuit. A ver, te digo, generalmente se quejan de los tuits, ¿no? Sí. Porque yo o estoy en un programa o puedo estar en la cámara, está todo registrado, lo podés citar, y si no están los tuits. Yo tengo mi cuenta, o sea que Twitter tiene un sistema de Sí. que vos haces afirmaciones misóginas, discriminatorias, agresivas, violentas, y te suspende la cuenta. Mi cuenta tiene 12 años, no han logrado ni siquiera suspenderla un día. ¿Me querés explicar cómo es que el problema son mis tweets? Digo, Bueno. ¿no será que, a ver, el problema que yo tengo con esta gente no es que son mujeres, es que son kirchneristas. A ver, yo me he peleado con... ¿Y esto? Aníbal Fernández es una mujer, Luis Delía es una mujer, Alberto Fernández, cualquiera puede buscar, Artemio es una mujer, pueden buscar y pueden ver claramente que yo soy mucho más Pero fuerte tiene y un más problema duro con con los- ellos que con Ah. las mujeres. Ah, está bien. Bueno, pero tal vez si las acusaciones son tantas, no... ¿Cuántos pedidos de renuncia tiene? Pedidos de renuncia. De expulsión de la Cámara. No, creo que son 1 o 2 con que comparto. bueno. Tengo el honor de compartirlo con Waldo Wolf. Casualmente otro que molesta. Han sobrepasado debido, que tenía uno solo. Bueno, mirá, yo presenté también un pedido de expulsión de diputados de la Cámara. ¿Sabés, Ajá. ¿sabés cuáles, no? Los que un día, a fines del año 2020, no fueron a la Cámara porque había una situación de pandemia y no podían sesionar, y al día siguiente estaban festejando con el Sí, presidente lo en dimos- Olivos. dimos No, gran la fiesta. premisa Bueno, acá. esos sí que merecen ser expulsados por no cumplir con su deber de diputado. ¿Tiene amigos kirchneristas? No. Pero tuvo. Hay alguna gente que ha sido kirchnerista que a lo largo de la vida nos hemos separado. Inclusive mi familia, es una de las cosas que han hecho. Mi mamá, que decía siempre una cosa que a mí me quedó. Decía, yo soy apolítica, pero soy antiperonista. Ajá. Porque el peronismo dividió a las familias. Ajá. Y mirá cómo la historia vuelve a cerrar, ¿no? Y yo, Pero en su entre las familia muchas cosas... hay alguna división, ¿no? Sí, claro, sí, por Ah, ¿sí? supuesto. Yo he perdido gran parte de mi familia en ¿En relación serio? por la política, ¿no? Ajá. Por la política, desde luego. Y- No he roto yo. Pero no sé si quiere contarlo, si son parientes cercanos. Parientes cercanos, si querés te cuento la historia. Mi historia empieza en Avellaneda, en Piñeiro, en un barrio obrero. Éramos 7 primos hermanos, ¿sí? De la parte de mi familia materna, que era la más cercana. De los 7, 2 nos fuimos rápido de Avellaneda, quedaron 5. De los 5, 3 están muertos. Y todos los episodios, no voy a entrar en detalles porque son privados, pero todos los episodios tienen que ver con el extraordinario nivel de corrupción, narco y violencia y de robos y de la provincia de Buenos Aires. Yo los he visto destruir Avellaneda, la provincia de Buenos Aires, el país, mi familia y ahora mi club lo tenemos a Moyano. Así que Independiente. ¿tengo algo personal con ellos? Sí, tengo algo personal, rompieron todo. Ajá. Su amigo kirchnerista, entre otros, ¿no? Porque esto lo busqué, lo encontramos en una entrevista que dio en Crítica, el diario de la Nata. Elvio Vitali era, ¿no? Ah, sí, tenía una buena relación en la milonga. Yo bailé Sí. mucho tiempo tango, 20 Baila años, tango. ahora no... ¿Nos anima? Yo me animo a bailar. El tema Acá. es que voy a la milonga y se arma permanentemente un... Va a la milonga y arma más quilombo que en el Congreso. No, yo soy tranquilo, yo soy una persona tranquila. Si me buscan, me encuentran. Eso sí. Con Elvio Vitali evitábamos la política y hablábamos mucho de lo que se habla en las milongas, que es de tango y de mujeres. Y he tenido una buena relación con él y un cierto aprecio personal, ningún aprecio político. Ajá. Entonces se puede separar eso, o se podía. Sí, hasta cierto punto sí, pero era una amistad reducida a encontrarnos un par de veces por semana en alguna milonga que compartíamos. Todos los días, y cuando hay un desconocimiento de lo que es la otra persona, es otra cosa.
¿No hay nada bueno que hayan hecho Néstor, Cristina, Alberto, los gobiernos acá? Algo. Me cuesta encontrar algo. Lo que sí sé es que han hecho un desastre con todo. No, pero algo La Argentina ha tenido, Nicolás, las mayores oportunidades de su historia, las 3 veces en manos del peronismo. Al final de la Segunda Guerra, Banco Central lleno de oro, todo el mundo pidiendo los alimentos argentinos, lo tuvo Perón. 3, 4 años de fiesta, desastre después. Con Menem, caída del muro de Berlín, capitales que llovían, posibilidad de financiamiento infinita, 3 años de fiesta, desastre después. Con los Kirchner, los commodities, se duplicaron los precios de las exportaciones argentinas. Vos imaginate que vos tenés un kiosquito y haciendo lo mismo que hacías, de repente ganás el doble. Bueno, eso fue lo que le pasó a la Argentina. ¿Qué hicieron? 4, 5 años de fiesta le duró porque fue una época muy grande y después una crisis de la que todavía no salimos. Sí. Han destruido todas las oportunidades del país y yo creo que ahora finalmente la Argentina tiene una oportunidad, porque creo que la experiencia del peronismo, no solo del kirchnerismo, está agotada. Ya seguimos. Un segundo. Quédate porque dentro de un rato va a estar Conrado Stoll, uno de los médicos que conocen mucho la pandemia más prestigiosa. Le vamos a preguntar cómo es esto, que el gobierno levantó de golpe las restricciones. Y te vamos a contar los protocolos ridículos que todavía hay hoy. Podés ir a la cancha y está llena, a escupirte con el otro y todo eso. Sí. Y después hay otras cosas muy locas que no podés hacer, como por ejemplo leer libros en la Biblioteca Nacional. Y además te vamos a contar la increíble historia de los aviones de Lázaro Báez. Usted se podría haber comprado uno. ¿Un avión de Lázaro Báez? Sí. Porque valían $30.000, una cosa así. ¿Quiere verlo? Vamos a ver la... Va a ver que seguro es porque... No llego. Si lo investigaron por enriquecimiento ilícito, porque sí, pero sabés que el que me denuncia por enriquecimiento ilícito toma como testimonio mi declaración jurada. ¿Sabés cuánto dice mi declaración jurada? 11 millones de pesos. Hacé la cuenta, un avión de Lázaro Báez. Mucho más, mire. Vamos a hablar de corrupción, de los bienes de corrupción en la Argentina. Después de muchas dilaciones, la justicia puede determinar que bienes que son decomisados a personas que fueron consideradas corruptas pueden ser adjudicados, subastados para que se junte plata para el Estado o pueden ser adjudicados al Estado. Estamos en el aeropuerto de San Fernando porque acá llegaron los aviones de Lázaro Báez, que tenía una empresa de aviación con 3 jets privados. Uno se prendió fuego, pero 2 fueron subastados hace muy pocos días. Los aviones de Lázaro fueron subastados entre los dos, por $30.000. $30.000. Un jet privado cuesta mucho más, pero como estaban en malas condiciones, finalmente los compraron a ese precio, aunque el Estado había empezado la subasta en $1 millón o una cifra aproximada. ¿Quién los compró? Una empresa vinculada a la causa Cuadernos, que tuvo a uno de sus socios preso justamente en ese expediente. El edificio que estás viendo enfrente, en pleno Retiro, ocupa casi una manzana y tiene 9 pisos. Es el AVE, un organismo que no es muy conocido, pero es clave. Es la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Tiene bajo su mando una infinidad de bienes que son estatales y además es el organismo que se encargó de hacer la subasta de los aviones de Lázaro. Perfecto. Buenísimo. Queríamos saber el tema de las subastas. Sí, ustedes para tener una audiencia con las autoridades del organismo, con el presidente Martín Cosentino, tienen que solicitar una audiencia, o pueden hacerlo por expediente, entran al TAD con clave fiscal, buscan a
la Agencia de Administración del Estado. ¿Pero eso es para hablar con Devandi o con Cosentino? Sí. Y ponen el trámite es el 00022. 000 hay que hacer un trámite. Es un trámite de expediente, o si no, puede con un correo electrónico. Bueno, no puedes contar nada de las subastas, de los bienes de... No, la información que es pública es pública. Así que yo no puedo comentarlo. Bueno, gracias. De nada, Nicolás. Muchas gracias. Buen día. Esos aviones, hace más de 3 años el Tribunal Oral Federal 4, que es el que condenó a Lázaro Báez a 2 años por lavado de dinero, le pidió a la AVE, a la Agencia de Bienes del Estado, que los remate porque ya se estaban desvalorizando mucho y la verdad es que los aviones desde 2016 no vuelan. Uno se prendió fuego, uno de los tres. Uno de los tres se prendió fuego y los otros dos, al no estar utilizándose, la verdad es que lo único que ocurría era que se estaban deteriorando. Se hicieron 4 remates, no hubo oferentes. En 4 años, 4 remates. En los últimos 3 años, te diré, hubo al menos 2 remates durante el gobierno de Mauricio Macri y otros 2 remates durante la actual gestión. Lo que sucedió es que ya esos aviones estaban depreciados. Cuando se los tasó tenían un valor de $720.000. Y después de cada remate frustrado lo que se hacía era bajar aún más su costo, al punto de rematarlos al valor casi regalado que ocurrió hace pocos meses, que fue en total poco más de $25.000. De $720.000, sí, entre $25 y $30.000. ¿Qué es el AVE o la AVE? La AVE es la Agencia de Bienes del Estado. Tiene en total cerca de unos 76.000 bienes distribuidos en todo el país. 76.000 bienes significa desde un terreno hasta los aviones, como contamos. Si hubiera mayor cantidad de remates, se podría recuperar un poco más de lo que la justicia llama los bienes de la corrupción. Claro. Porque imagínate, si la justicia ya dijo que esos 2 aviones de Lázaro Báez fueron adquiridos con dinero espurio, es decir, por operaciones de lavado de dinero, de $720.000 que valía a $30.000, la verdad es que llegado el caso, el recupero del Estado es muy poco. Lo podría haber comprado. Mirá, quizás yo tengo un proyecto presentado en el año 2020. Si Máximo Kirchner quiere, lo podemos tratar ahora en la próxima sesión, ya que quiere que funcione el Congreso, por el cual... ¿Cómo le gusta provocar? Se le pide, está bien. Se pide desde el Congreso a la justicia aplicar la mayor celeridad en la venta de los bienes provenientes de la corrupción y que los fondos se apliquen para financiar todos los gastos relacionados con la epidemia de COVID. Un impuesto a la riqueza robada. Por eso, por supuesto que no se trata en comisión, no te dan quórum, después se quejan de que el Congreso no funciona. Quieren que funcione solamente para lo de ellos. ¿Quieren tratar extinción de dominio? Ahí tienen un lindo tema que podemos tratar. Extinción de dominio y liquidación de todos estos bienes y que la plata vaya a la lucha contra el COVID. Sí. Escuchen estos datos y escuchen estos datos. Le agradecemos obviamente a Lucía Salinas por la información, por habernos acompañado en la nota, a Guido Laham y a Carlos Christensen, el editor, que es un grande, fundamental en este programa. Pero lo importante es esto, la AVE, que está manejado por Cosentino y después por un camporista, alguien de la Cámpora, Juan Devandi, gracias, acá me está diciendo Fran Anselmi, Juan Devandi, si me había ido el nombre, es el vicepresidente. La AVE tiene 10.000 kilómetros cuadrados, 10.000 kilómetros cuadrados de tierras e inmuebles que no se sabe qué son. 10.000 kilómetros cuadrados. Tiene 76.475 inmuebles a lo largo de todo el país. 76.000. O sea, 76.000, ahí está, señora grúa del señor Echi, el director, se me había escapado. 76.475 inmuebles en toda la Argentina. Esto significa estancias, edificios. 18.379 bienes. A ver, lo voy a decir así. No se sabe dónde carajo están ni qué carajo se hace con esos. 18.379. Puede haber de todo ahí. Desde ese jet, que además dice arriba, ¿no? Bien incautado
por la corrupción o por la justicia, que eso es otro problema, ¿no? ¿Cuánto tarda la justicia en que esto llegue a subasta y después cuánto tardan los gobiernos en subastarlo? Y si sirven, porque había un yate de Jaime que fue rápidamente entregado a prefectura y a prefectura no le servía, porque era un yate. Pero bueno, lo usan para patrullar el delta, así que si te para un yate en el delta con la prefectura, el yate era de Jaime, que no te parezca raro. Una pregunta más, y gracias por venir. Carla Bisotti, ¿qué opina de su gestión? Ahí está. A ver, me cuesta mucho explicarle, por ejemplo, vos suponés que vos le tenés que explicar a un alemán. ¿Usted viene de Normandía, es cierto? Estuve en Normandía, Ajá. me invitó la región Normandía y un grupo del que participo, que son Parliamentarians for Peace, para una conferencia sobre economía global. Ajá. Con todo pago, no se preocupen, no es No, que no. pagó todo. ¿Y cómo le Pagaron explican un Normando Bisotti? Ahí está, ¿cómo le explico a un normando que echaron al ministro Ginés por el vacunatorio VIP y pusieron a la encargada de la campaña de vacunación, que es Bisotti, que además vacunó a los padres en el primer mes, 2 dosis y todo? Digo, el nivel de inoperancia, de corrupción, de abuso que ha mostrado este gobierno, me parece que nos deja un país devastado, por un lado, pero mi esperanza es que sea la última demostración de la inoperancia del populismo, y el populismo en Argentina tiene un nombre, que es peronismo, no es solo kirchnerismo, es peronismo, que por este lado el país no da más y tenemos que ir a otro modelo. Ojalá que la gente tenga esto en la cabeza, porque con una elección, si nosotros repetimos la elección de las PASO, ahora en noviembre 14 y en el 2023, vamos a tener una situación inédita, que va a haber un gobierno en el 2023 que va a llegar con una situación macroeconómica desastrosa, pero con un cierto dominio de las cámaras y de los gobiernos provinciales, como por lo menos no le hagan el club del helicóptero y poder cambiar las cosas. Eso se juega ahora y depende del voto popular. Gracias, Iglesias. Gracias a vos, Nico. Es una de las voces que más escuchaste durante la pandemia. Viajes, polémica por vacunación a menores, Sputnik. ¿Se terminó la pandemia? En nuestros estudios, el doctor Conrado Stoll. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Se terminó la pandemia? No, está mejorando. Si vos ves los números del mundo, ha bajado notablemente en las últimas par de semanas en todo el planeta, con particularidades, muchas. Tenés el serrucho del Reino Unido, que no logra consolidar un descenso. Tenés países del sudeste asiático con brotes. Tenés Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, que dice: no puedo volver a tolerancia cero. Ellos tenían la estrategia de COVID cero. No puedo. Y extiende las restricciones en Auckland. Tenés a Hong Kong, donde la gente no se vacuna. Porque están tan bien con la pandemia que entonces tienden a no vacunarse, están demasiado seguros. ¿El gobierno Mansur en Hong Kong? No creo que llegue. Pero tenés razón en que lo que importa es qué pasa en la Argentina, ya que mencionás. Claro, porque pasada la derrota del gobierno en las PASO, de golpe, el que decía que había que cerrar, dice que hay que abrir, el que acusó a Djokovic, el tenista de anti-cuarentena, Daniel Goyan, de golpe se transformó en un aperturista bárbaro. Hay gente en las canchas de fútbol, ¿qué pasó? Y eso era advertible antes de que ocurriera el partido, ¿no? Vos viste la entrada y la salida. Aunque se hubiese cumplido un protocolo de primera dosis, andá a asegurarte que realmente la gente tenía primera dosis, que la tenía hace 14 días. Tenían que haber hecho un testeo en el que no tenía dosis, la cantidad de personas, el uso de barbijo. No se cumplió nada, pero aparte solo mirá el momento de la entrada y la salida. El aglomeramiento, el amontonamiento de personas. Multaron a River y a Vélez. Efectivamente. ¿Y eso está bien? Pero, ¿en otros países pasa? No, bueno, acordate que todo empezó con un partido de fútbol, ¿no?
Atalanta en Bérgamo, en la ciudad Es interesante en la eso. ciudad italiana. Atalanta, Valencia, ahí explotó todo en el norte de Italia. Pero volviendo a esto, terminar la pandemia. En este momento justamente la incógnita en América Latina es si va o no a haber un brote de Delta. La respuesta científica es debería haber un brote de Delta. Los nuevos virus, las nuevas variantes reemplazan a las viejas. Todos los años pasa con la gripe. Pero esto debería pasar lo que pasó en todo el resto del mundo. Todavía no se ha visto, pero mirá que cualquiera aprenda ahora internet y mire la curva de Perú. Y va a ver que hace un mes que en Perú no bajan de 1000 contagiados. Y el ministro de Salud dijo... ¿Cuántos hay? ¿Qué porcentaje de la población está vacunada? En Perú no sé exactamente. En Perú no sé exactamente, pero en Chile, que vos sabés que están cerca, más del 70%, Sí. en Chile ha habido un valle, hubo una caída en las últimas semanas y ahora empezó a aumentar de nuevo el número de contagios. Por eso te digo que miremos por lo menos a otros países cercanos para ver qué puede pasar con Delta. Y en Perú dijeron, más allá de la cantidad de vacunados, el ministro dijo, hoy en Perú Delta es dominante. 53% de los infectados en Perú tienen Delta. Acá no tenemos idea qué porcentaje de los infectados, porque no interesa si tenés pocos o muchos. Lo que interesa es qué porcentaje tienen Delta. ¿Y por qué no sabemos? Porque no se hace la secuenciación genómica. Se testea poco, entonces... ¿Se sigue testeando en algún lado? En la ciudad sí, pero... Sí, se testea en todo el país. En la muy provincia poco. de Buenos Aires levantaron bastantes lugares. Muy poco, y es un error decir que como tenés 500 por día, 1000 por día o 2000 infectados por día, entonces bajo el testeo. No, tenés que mantener un testeo alto para pescar el momento en que pueda llegar a haber un leve aumento. Y más que el testeo de vuelta ahora, la secuenciación genómica, que es ver el apellido, el nombre, el sobrenombre del virus. ¿Vos querés saber si el 5% es delta de los infectados de cada día, si es el 30% o si estamos en el 50%? Porque el día que llegas a 50 o pasás a 50, como dijo el ministro de Perú, sabés que en poco tiempo llegás a 90 y ahí tenés el brote. Ahora, ¿cómo puede ser que un Ministerio de Salud acepte esta medida más política que sanitaria? Bueno, curioso. Pasa con la vacuna Sinopharm para chicos de 3 años. Eso le iba a preguntar, sí. Bueno, por eso te digo, primero hay un grupo de asesores, probablemente no se los escucha, porque esos asesores saben desde el día 1 que había que comprar todas las vacunas, que había que comprarlas en julio del 2020, todas las marcas posibles, saben que no puedes estar vacunando 250.000 personas por día como está pasando ahora, porque vacunando 250.000 vamos a llegar a 70% con 2 dosis el 17-18 de noviembre. Si vacunásemos, no te digo una barbaridad, podríamos vacunar 900.000 por día. Si vacunáramos 500.000, 600.000, en un par de semanas tendríamos 70% y vos necesitas para Delta... ¿Por qué no lo haría el gobierno por esa ineficacia? Bueno, no te puedo contestar eso, pero no se ha hecho, no se ha testeado, no se vacunó. Se cancelaron los vuelos. Imagínate la plata que perdió la aviación y fue inútil. Se acaban de levantar para el 1 de noviembre. Está bien, pero desde hace meses que se cancelaban, acordate los varados, toda esta Tenemos historia. 2 varados nosotros de este programa. Para quien pregunta por Martina Vera y Juan Lombardero, están varados. Ya van a volver, pero quedaron... salieron... Pero fue inútil. Ahora podemos decir, no se impidió la llegada de Delta, ni el brote, si llega a ocurrir, por esa cantidad de vuelos cancelados inmenso que hubo a todo el mundo, especialmente a Estados Unidos. Y me decías lo de Sinopharm. Realmente eso es llamativo. Ahora, lo comentamos ahora, después de ver Bisotti antes y después. Vale. A ver. Y todos quienes están esperando su primera dosis o su segunda dosis tengan la tranquilidad que tanto el Estado Nacional como cada provincia, como cada vacunatorio, están trabajando muchísimo para que sea lo más rápido posible y lo está haciendo. Por lo tanto, vamos a tener más de 12 millones antes de fin de octubre y es para esto que guardábamos las vacunas, es para esto que teníamos el stock estratégico recibiendo vacunas que tenían la posibilidad de ser aplicadas en niños y niñas, lo mismo que hicimos con los 3.5 millones de dosis de la vacuna Moderna que nos donó Estados Unidos para poder iniciar la vacunación de adolescentes priorizados. Tenían vacunas guardadas. Sabían para qué eran. Hay muchísimas, ¿no? Millones de vacunas guardadas. Pero habían dicho que no. Y ahora dicen que sí, que era para los... Está bien, pero había que administrarlas, Nicolás. No había que guardarlas. Sabías que cada vacuna que estaba en una estantería había que administrarla porque es menos muertes. Mientras más rápido llegabas al 70, 80%, era menos muertes. Ya que la parte del video mostraba el aeropuerto, déjame que haga la propaganda. Uruguay ha sido nombrado ejemplo mundial por la logística en la distribución de vacunas porque usaron el aeropuerto directamente como central de logística. Del avión
iba a las heladeras de -70, la vacuna de Pfizer, y de ahí directamente al pueblo, a la ciudad, al departamento de Rivera, Durazno o al que fuera, directamente la distribución desde el aeropuerto, evitando escalas, paradas y pérdidas de tiempo. Ahora, Sinopharm. Primero, ¿por qué el apuro? ¿Por qué este apuro? Porque el 14 de noviembre para el gobierno se termina la pandemia. Bueno, puede ser que esa sea la respuesta. Yo me pregunto por qué el apuro. Lo segundo es, ¿sabés qué se logró? ¿Qué? Que los padres pierdan confianza en la vacuna Sinopharm. Sí. Porque primero la Asociación de Pediatría dice, no, queremos la evidencia para... Y hoy salió un comunicado, acá está, pero en este es el de hoy, en que donde terminan diciendo que sí lo aceptan, que les han mostrado evidencia no publicada aún. ¿Qué es eso, Nicolás? Yo no estoy familiarizado en ciencia con eso. Claro. Si llegan al final, se puede ver. La Sociedad Argentina de Pediatría ha recibido la información requerida que permitirá de este modo comunicar la vacunación pediátrica a nuestros socios con más solidez científica. Bueno, se ha explicitado claramente la trayectoria del trabajo que viene realizando la ANMAT desde hace 60 días en colaboración permanente con otras agencias regulatorias y que habida cuenta de los resultados observados hasta el momento en relación a la seguridad e inmunogenicidad de Sinopharm en este grupo etario de 3 a 11 años han permitido la autorización para su uso de emergencia en las condiciones epidemiológicas de la pandemia COVID-19. La verdad que ese párrafo no dice nada, ¿no? Dice que obtuvieron la información. Pero no dicen qué información, sigue siendo tan crítico. Sí, pero no quiero ser crítico de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿no? Dice, recibimos esta información. Ahora, la crítica está en que el gobierno, por ejemplo, no reunió la comisión de inmunología, ¿no? Para aprobar esta vacuna. Vamos a ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre Sinopharm. Mayo del 2021. Niños y adolescentes menores de 18 años. Escuche, a ver, porque para el que no tiene hijos, tal vez. Niños de 3 años, 4 años. Sobre la vacuna Sinopharm. Son niños, loco. Son nuestros hijos. Para la mayoría de los niños y adolescentes el perfil de la enfermedad es menos grave, por suerte. Actualmente no se tienen datos sobre la eficacia o la seguridad de la vacuna en niños o adolescentes menores de 18 años. Si bien está en marcha un estudio pediátrico de fase 2, hasta que se disponga de esos datos, no se recomienda la vacunación sistemática de personas menores de 18 años con la vacuna BIVP contra el COVID-19. O sea, no la recomienda la OMS. Es bastante simple. La única publicación que hay es en una revista seria, Lancet, en una que es de enfermedades infecciosas, pero es una fase 1 y 2, falta la 3. Y de hecho, en el último párrafo de esa publicación dice, estos resultados permiten que avancemos a la fase 3. Dice, falta la fase 3. Esa es una publicación del 15 de septiembre, donde dicen, ahora tenemos que ir a la fase 3. La fase 3 es cuando vos ves la eficacia. En la fase 1 y 2 vos ves seguridad, que no cause problemas. Puede ser segura, se probaron varias dosis en muy pocos chicos, varias dosis distintas, no llegan a 300 chicos, esa fase 1 y 2, faltaría la fase 3. Pero estás hablando de Sinopharm, una vacuna donde ya se sabe que hace falta una tercera dosis en la mayor parte de los países que se usó, donde Bahrein publicó resultados y de todas las comparadas, Bahrein es el único país que tenía las mismas vacunas que nosotros, las mismas. Entonces comparó Sinopharm, AstraZeneca, Moderna y Sputnik, las mismas. Y vio claramente que Sinopharm estaba bien separado en cuanto a la eficacia de las otras 3. Entonces es una vacuna que ya viene con complicaciones. Y podríamos imitar al Reino Unido, que usaron Pfizer para los chicos de 12 a 17 y una sola dosis. Ya volvemos, vamos a una tanda que es brevísima, porque le quiero mostrar los protocolos más ridículos que están implementando en algunos lugares increíbles y en otros es la joda total, como en la cancha. Ya volvemos. Seguimos en W y Rever está Conrado Stoll con nosotros. Estamos hablando de lo que pasa con Sinopharm y los chicos y con esta cosa del gobierno que, ya lo contamos, pero después si lo puedo contar si tenemos tiempo, quiere que se termine la pandemia el 14 de noviembre porque hay elecciones. Nati López, nuestra rolinga, esta noche. Así vamos a la tanda y vos hablabas de protocolos insólitos. Quería preguntarle a Stoll si él considera desde lo médico, desde la medicina, que hay algún protocolo que ya no es necesario que tengamos.
No, Nati, no hablaría de protocolo, hablaría de cuidados. Ok. Y ya lo sabés, es el barbijo definitivamente sí, se habló de que no, barbijo no. Sí. Obvio que en un parque no te vas a contagiar, pero la idea es la costumbre, porque después vas a caminar por una vereda, vas a entrar a un negocio, te podés cruzar con alguien. Entonces la costumbre del barbijo por ahora definitivamente y por un tiempo. La distancia, la ventilación, cuidado con las reuniones de que hayan más personas que las que están en tu burbuja. Luego con las Seguir reuniones de teniendo Boca cuidado. River, ¿no? O de Independiente Racing, eso. En eso sería ideal realmente que se cumpliera lo de vacunación, lo de la cantidad de gente y testeo, sino un testeo negativo en el momento. El superclásico puede ser como un... Son los típicos eventos superdispersadores, Ok. discotecas abiertas, bares abiertos. En este momento se ha consolidado una baja de las infecciones, pero de nuevo, tenemos que saber qué está pasando con Delta. Ajá. Teníamos ahí los diferentes protocolos, por ejemplo, uno en la Biblioteca Nacional se hay que leer completamente espaciado uno del otro. En las facultades de la UBA hay que desinfectarse con lavazuelas. En los ascensores subir de una persona a la vez. Para la cancha vas como quieras, ¿no? Muchas gracias. Te agradezco a vos. Gracias. ¿Vamos a la tanda?